Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. En el día de hoy les vengo a presentar el sistema de incineración de gases y vapores. Bueno, como conceptos generales, el corazón de un incinerador es la flama estabilizada que se estabiliza como tal por medio de una boquilla que se mantiene por una combinación de combustible auxiliar y compuestos del gas residual. Y también el aire auxiliar que es agregado cuando es necesario. Aquí podemos ver en la imagen el sistema. Entonces, al pasar por la flama, ese gas residual es calentado desde su temperatura de entrada hasta su temperatura de ignición. Bueno, la temperatura de ignición varía para diferentes compuestos. Usualmente es determinada empíricamente. Esta temperatura, la cual se proporciona de una reacción de combustión y también consecuente de la proporción de producción de energía. Si esta excede también la proporción de pérdidas de calor, elevando por eso la temperatura de los gases a un valor más alto. Así, cuando la mezcla de orgánicos y de aire se encenderá si sus temperaturas son elevadas a nivel suficientemente alto. Entonces la mezcla de contenido orgánico arde a temperatura entre la temperatura de precalentado y la temperatura de reacción. Es decir, esta ignición, tal como se definen, ocurre en algún punto durante el calentamiento de la corriente residual, a medida que pasa a través de la flama, que está ya estabilizada por medio de esta boquilla, sin importar su concentración. Esta mezcla continuará reaccionando a medida que fluye a través de la cámara de combustión. Bueno, ¿para qué tipo de emisiones aplica? Bueno, esta es para fuentes fijas. Esta fuente de emisión obviamente está situada en este lugar determinado la descarga de contaminantes se produce en forma dispersa. Bueno, en el tema de funcionamiento, en el nivel de control del gas residual se debe alcanzar durante el tiempo que pasa la cámara de combustión térmica, que dicta la temperatura del reactor, a tiempo de residencia más corto. Bueno, el tiempo de residencia nominal del gas residual reaccionando con la cámara de combustión definido con el volumen de cámara de combustión por la razón de flujo volumétrico del gas. Bueno, la mayoría de estas unidades térmicas están diseñadas para proporcionar no más de un segundo de tiempo de residencia del gas residual, con temperaturas típicas de entre 1200 a 2000 grados Fahrenheit. Entonces, una vez que esta unidad esté diseñada y construida, el tiempo de residencia no se cambia fácilmente. Así que esta temperatura requerida de reacción se vuelve en una función de las especies gaseosas particulares a nivel del tipo de control que es deseado. Bueno, en los criterios de diseño, tenemos unos parámetros básicos de diseño de un horno, ¿cierto? Los parámetros de esta cámara de combustión son considerados fundamentales, ya que las descargas contaminantes de sólidos, partículas, pueden ser funcionales de procesos mecánicos y químicos que tienen lugar en la etapa primaria. Otros también factores importantes son la relación de la distribución del aire de combustión y el criterio de temperaturas. Y también muy importante la velocidad de etapa de combustión secundaria. Algunos de estos factores son expresados por medio de fórmulas empíricas, mientras otros son valores que ya están asignados, ¿cierto? Entonces súper importante la cantidad de residuo a tratar, contenido de humedad, el consumo de combustible, el calor bruto, las pérdidas, el calor neto, el peso de producción, productos, pérdidas, calor neto total, volumen de productos de combustión. También importante el área y la altura de la chimenea.
Y pues lo anterior hace alusión a que es el soporte técnico para decidir sobre la cantidad. Hablamos literalmente de la construcción, el refractario y el aislante. Bueno, se ilustra acá también la variabilidad en las eficiencias, perdón que no lo había dicho, en las eficiencias. Se ilustra la variabilidad en las temperaturas, que son teóricas, ¿cierto?, de este reactor, que se deben distribuir entre el 99.9% de la masa de entrada a varios compuestos nocivos en exceso. El tiempo de residencia en el reactor. Bueno, y estas temperaturas no pueden ser determinadas a priori, aunque los proveedores de incineradores pueden proporcionar unas guías. Bueno, y en la práctica la mayoría de estas corrientes son mezclas de compuestos, de tal modo que se complican aún más en esta predicción de esta temperatura, ¿cierto? Los cuales están basados en esos datos y también uno se basa en datos pues que están ya estipulados, y también es importante tener pruebas de campo. Los incineradores normalmente comerciales deben ser operados a 1600 grados Fahrenheit, con un tiempo de residencia nominal de 0.75 segundos para asegurar un 98% de destrucción de orgánicos. Y aquí también en esta tabla se encuentran las temperaturas teóricas del reactor requeridas, ¿cierto? Bueno, las ventajas y desventajas. Bueno, yo investigué unas ventajas y desventajas muy generales como tal, ¿cierto? Entonces, al trabajar en estos sistemas, una de las ventajas es que disminuye la cantidad de residuos. Entonces tú eliminas un exceso que no tienes que hacer otro sistema, otro trabajo para deshacerte de ellos. También es súper importante porque se puede hacer una producción de calor y electricidad. También ayudamos a la reducción de la contaminación. Es importante que estos incineradores también, cabe resaltar que ellos deben tener también unos filtros para atrapar los contaminantes, eso ayuda mucho también. Y a lo que hablaba ahora, el ahorro de transportes de residuos. También posee un mejor control sobre el olor y también importante el ruido. También ayuda a prevenir la producción de gas metano, elimina los gérmenes y producción de químicos dañinos. Los incineradores tienen algo muy importante, es que funcionan en cualquier tipo de clima. El sistema es costoso, entonces una instalación de una planta así genera muchos costos, y dependiendo también de lo que trabajes. En cierta parte hay cosas que ayudan teniendo uno de estos, y también en otras partes al hacer ese quema de exceso también hay contaminaciones. También la posibilidad de problemas también a largo plazo como tal, y los residuos de ceniza pueden también dañar potencialmente a las personas dependiendo del sistema que tienes. En este sistema tiene una ventaja que no es tampoco del exceso de ceniza, sino de otro de gas y vapor. También cabe resaltar que este sistema es muy bueno, que tiene que uno tener factores en cuenta, que es el costo también, el costo que necesitas invertir, pero pues haciendo un buen procedimiento es factible tener un sistema de estos.